Buenos días, buenas tardes, amigos, colegas y simpatizantes de todo el mundo. Les damos la bienvenida a todos a nuestro próximo seminario web de IAC. IAC es un grupo de interés científico dedicado a la promoción de todos los aspectos relacionados con la hematología clínica, incluyendo la investigación translacional y clínica, así como la educativa. Y nuestro objetivo es la difusión del conocimiento. Diría que IAC es un centro comercial único para todas sus necesidades educativas, académicas. Además, las actividades de IAC lo mantendrán al día en términos de conocimiento para ayudar a nuestros pacientes. Hoy es un gran privilegio para mí presentar a mi amigo, colega, el doctor Badar, en el seminario web de IAC de hoy. El doctor Badar es parte del cuerpo docente de hematología y oncología en la Clínica Mayo. Su interés específico es en el campo de las malignidades mieloides y cómo desarrollar terapias innovadoras en el campo para mejorar los resultados de los pacientes. Su contribución muy importante incluye la participación en varios ensayos clínicos sobre malignidades mieloides. Ha liderado muchos ensayos clínicos globales. Condujo a la aprobación regulatoria de nuevos agentes en malignidades mieloides. Hoy va a presentar una de las malignidades mieloides más importantes y comunes, Loris ChemDS, y revisará nuevos agentes en Loris ChemDS. ¿Y dónde nos encontramos? Doctor Badar, el piso es suyo. Gracias, señor. Hola a todos. Muchas gracias, Dr. Sawani, por la amable introducción. Y gracias por la amable invitación para presentar en este muy prestigioso foro en el ISHAO. Hoy discutiremos los nuevos medicamentos para MDS de bajo riesgo y dónde nos encontramos y qué se necesita hacer para refinar aún más nuestras estrategias de tratamiento y estrategias de secuenciación para el manejo de MDS de bajo riesgo. Así que, comenzando con la visión general de la discusión de hoy, repasaremos el breve trasfondo, seguido por la evolución de la estratificación del riesgo, al igual que con la clasificación de MDS, lo cual es importante cuando secuencias la terapia, en particular también para MDS de bajo riesgo. Luego arrojamos algo de luz sobre algunos agentes novedosos y la emoción de los últimos años, donde se han aprobado varios agentes para MDS de bajo riesgo. Eso no ha sido el caso si miras los datos de hace unos 10 años. Discutiendo brevemente la terapia dirigida, aprobación para este grupo de pacientes y luego resumimos o damos el mensaje final de nuestra discusión de hoy. Entonces, como trasfondo, MDS es una enfermedad heterogénea con resultados variados, caracterizada por hematopoiesis ineficaz que lleva a citopenia y un riesgo variable de progresión, basado en factores de riesgo. Es más prevalente en los EEU en edad de 65-77, la edad media. Entonces, predominantemente, vemos esto en la población de pacientes ancianos con incidencia ajustada por edad en los CU. Es 400.000, así que es una enfermedad rara, pero para los médicos que tratan con malignidades mieloides es uno de los pilares de nuestra práctica diaria. Así que discutiremos brevemente la clasificación de MDS que ha evolucionado con el tiempo. Inicialmente, como pueden ver aquí, más o menos se basaba en la determinación morfológica cómo clasificamos MDS. Pero más tarde, a medida que avanzó el tiempo, sabemos que ciertas aberraciones o anomalías cromosómicas pueden determinar cómo nuestro paciente con MDS se desempeñará, como pueden ver aquí. Y esto llevó a un mayor refinamiento de la evaluación de riesgos en MDS, incorporando el grado de citopenias, aberraciones cromosómicas y el porcentaje de PLAS. Como pueden ver en el medio, los oculares son hasta más recientemente, lo cual realizar ensayos es la principal inscripción, la mayor estratificación de pacientes o para ver la elegibilidad en la participación. En ensayos clínicos, hasta ahora se ha basado principalmente en IPCCR.
A medida que avanzamos hacia una clasificación más basada en lo molecular, esto puede cambiar, pero hasta ahora, hasta recientemente, con el medicamento aprobado, se ha utilizado IPCCR para la estratificación de MDS. Entonces, ¿cuáles son las ventajas o desventajas de IPCCR? IPCCR ha sido ampliamente utilizado y es el más factible, donde es económicamente muy efectivo, en ciertas partes del mundo donde hay restricciones de recursos. Y como te dije, se ha utilizado en todos los ensayos clínicos fundamentales hasta la fecha y ha sido validado y es el estándar de oro para la postdiagnostificación. Sin embargo, no incorpora mutaciones somáticas, lo que no subestima la importancia de los pacientes con citocinética normal. Más de la mitad de los pacientes con citocinética normal pueden tener una enfermedad de alto riesgo basada en su mosaicismo somático o perfil somático. Estos fueron los estudios anteriores en los que intentaron mostrar que los individuos con RIX-MDs bajos pueden tener un resultado variable basado en la mutación somática. Incorporando datos, cerca de 300 pacientes con bajo intubus 1, como pueden ver aquí, EDH2, RUX1, Q3 y XL1, fueron determinantes de un resultado de supervivencia inferior. Más tarde, más recientemente, el IPSSM, utilizando parámetros hematológicos, vibración citódica, mutación somática de un panel de 31 genes, revisó un modelo IPCR que es predictivo de la respuesta incorporando mutaciones somáticas y tiende a funcionar mejor que el método IPCCR convencional que se ha estado utilizando para la estratificación. Aquellos con mutaciones F3B1 tienden a tener un resultado favorable y aquellos con multi-HP3 fluido 3ml fueron predictivos de un resultado adverso. Por lo tanto, IPCR es una herramienta de pronóstico más precisa o puede mejorar. El 50% de la enfermedad intramural se utiliza mejor para la enfermedad secundaria o terapéutica, que está más enriquecida en mutaciones de alto riesgo. Ha sido validado, sin embargo, ha sido costoso y puede no ser factible en ciertas áreas del mundo donde los recursos son limitados. Sin embargo, dicho esto, todavía hay margen de mejora, ya que no tiene en cuenta la carga alélica para varias mutaciones somáticas. Eso podría ser predictivo del resultado, así como de diferentes variantes somáticas. Algunas de ellas pueden tener un mejor resultado que las de una mutación genética. Luego, brevemente, discutiremos con ustedes la clasificación revisada de MDS. Se han realizado ciertos cambios en la clasificación de MDS en la actualización de la clasificación WHO5 del ICC, donde se definen ciertas categorías como MDS con fibrosis. En nuestra práctica clínica diaria vemos pacientes, ciertos subconjuntos de pacientes que tienen fibrosis marcada, pero no presentan características de MPN. Son más displásicos por naturaleza en términos de sus abrasiones cromosómicas o mutaciones moleculares, pero sí tienen fibrosis en os. Estos pacientes tienden a tener citopenias predominantes, altas necesidades de transfusión y una respuesta subóptima al soporte de factores de crecimiento, entre otras cosas. Luego, la otra categoría es MDS con PU3 mutado. Todos nos damos cuenta de que la neoplasia mieloide con mutación PVC tiende a tener un resultado diferencial basado en las terapias y tiende a tener un resultado muy desalentador, de hecho. Y la otra categoría, MDS con mutación SF3B1, como sabemos, no solo tiene un aspecto diagnóstico, sino también terapéutico en sus aspectos. Lo aprenderemos más adelante en esta presentación de hoy. Y la subcategoría de MDS AML, donde se observa un porcentaje de blastos superior al 10%, pero este paciente no tiene aberraciones moleculares patognomónicas que definan MDS o AML, pero sí tiene un alto porcentaje de blastos. MDS-AML es una categoría más reciente introducida por el ICC con la intención de ayudar en la inscripción en ensayos clínicos de aquellos con MDS de alto riesgo, así como AML. Así que revisaremos un escenario de caso del mundo real y nos gustaría desarrollar nuestra discusión basándonos en este caso. ¿Y cómo secuenciamos nuestras terapias para esta situación en particular?
Presentaremos a una mujer de 61 años con anemia dependiente de transfusiones y un hemograma que revela hemoglobina de 7, conteo de glóbulos blancos de 4.7 y conteo de plaquetas de 325 con un nivel de eritropoyetina sérica de 55. Para la anemia, se realizó una biopsia de médula ósea que mostró hiperplasia eritroide con síndrome de anillo, además de más del 15%. Los blastos no estaban aumentados, los cromosomas eran normales. Sin embargo, el NGS reveló mutación en DNA MT3 y SF3B1, Aspirus versus ART. Esta era una enfermedad de bajo riesgo. Entonces, ¿cómo tratarías a este paciente? ¿Individual? ¿Lo tratarías con Revlimid o lenalidomida, lispertercept, agente instrumentador de eritropoyetina, o imetelstat? Entonces, basado en el perfil, el paciente fue tratado con esa y la hemoglobina mejoró en 2 gramos inicialmente. Sin embargo, 9 meses después, tras la estabilidad en la hemoglobina, vimos una caída en la hemoglobina con los conteos relativamente estables, aparte de la anemia, y esta vez el EPO era más de 500. Así que este es un escenario donde el paciente tuvo una respuesta inicial al ESA, pero ahora parece estar perdiendo la respuesta hematológica y con un aumento en el nivel de EPO. Entonces, en este momento, cambiarías tu estrategia de manejo tratando con lenalidomida, lispertercept, imetelstat o hipermetilengagin como eritriptina o dacitribina. Así que repasaremos el ensayo MedList. Ese fue el ensayo inicial de fase 3 que fue positivo, en el cual el lispertercept, que es una proteína de fusión trampa del factor de crecimiento transformante beta, neutralizó el TGF-beta y restauró la ortoposis efectiva que está deteriorada en MDS. Fue un ensayo de fase 3, inscribiendo pacientes con MDS de células en anillo, IPSSR, enfermedad muy baja o intrusiva, transindependiente o refractaria a LESA. Se inscribieron 239 pacientes, 153 en D, con el brazo tipo esputo frente a 76 en el brazo de placebo, con una aleatorización de 2221. El objetivo principal del ensayo fue la independencia de la unidad de transfusión a las 8 semanas o más, mientras que el objetivo secundario fue la independencia de la unidad de transfusión a las 8 semanas o más. Este fue un ensayo positivo en un MDS de baja intimidación refractario a ESA que eran independientes de la transfusión. Se ha demostrado que los respiradores mejoran significativamente la independencia de la transferencia, no solo a las 8 semanas, sino que persisten con un mejor resultado hasta 16 semanas desde el inicio de la terapia. Y eso llevó a la aprobación inicial de la FDA para MDS con pseudoplástidos en anillo o MDS-MP y trombocitosis de pseudoplástidos en anillo fallando ESA. Una cosa a tener en cuenta en este ensayo es que los pacientes con superposición de MDS-MPN no fueron significativos. Sin embargo, la FDA mejoró basándose en la categoría morfológica de sideroplastos en anillo. La incidencia de eventos adversos, el evento adverso más común, inicialmente en el ensayo MedList, se mostraron principalmente fatiga, astenia, edema y algunas alteraciones gastrointestinales que tienden a mejorar con el tiempo. Así que con esto, ya que vimos una mejora en el resultado con lispotercip en comparación con el placebo y ESA refractario. El ensayo posterior del registro de la fase 3 se realizó en pacientes con MDS de bajo riesgo sin tratamiento previo, donde se comparó lispertercept con ESA. El objetivo principal aquí fue nuevamente la independencia de transfusiones, esta vez durante 12 semanas, con una mejora concurrente en la hemoglobina de al menos 1.5 gramos. Se inscribieron y aleatorizaron equitativamente 356 pacientes para ESA frente a lispertercept. Como pueden ver aquí, lispertercept tiende a tener una mejor tasa de independencia de transfusiones y mejora de hemoglobina en comparación con el ESA. Como pueden ver aquí, aunque se han observado respuestas en general, son más predominantes entre individuos con la mutación SF3B1 o más o menos del tipo DEM3XL1 tipo 2. Sin embargo, los pacientes que tenían una mutación del factor de empalme, mutación RAS, tienden a tener un resultado subóptimo con esta terapia. Esto lleva a la aprobación de luspertercept de manera inicial. Antes de que el ensayo MedList llevara a la aprobación en situaciones de recaída refractaria, esta vez la etiqueta inicial para MDS de baja intensidad trastroindependiente sin delesión 5Q con EPO-sericolipen 500.
Entonces, como dije, el tratamiento fue tolerado, los efectos secundarios fueron los mismos que vimos en el ensayo Medlist, efectos adversos de grado 3, grado 4, incluso alrededor del 1% o así, y los efectos adversos mejoraron con el tiempo, lo que también hemos visto anecdóticamente en el entorno del mundo real. Más recientemente, en el ASH del año pasado, García Miro, de MD, Anson presentó los datos actualizados, un seguimiento a largo plazo del ensayo COMMAND, donde se puede ver aquí. Alrededor del 44% de los pacientes mantienen la respuesta por más de un año, y el 30% de los pacientes mantienen la respuesta por más de 1.5 años o así. En términos de transferencia de independencia, la mediana de duración de la respuesta fue de alrededor de 154 semanas con esto, pero en comparación con 91 con esa, con un valor significativo. Entonces, en resumen, el COMMAND, el mayor beneficio del ajuste respiratorio inicial se observó entre individuos con una carga trans-Vene baja, nivel de OPAL en suero menor de 200 con mutación SF3B1. Sin embargo, la opción de tratamiento efectiva para pacientes con enfermedad RS negativa y alta carga trans con un nivel de EPOL más alto sigue siendo un área de necesidad no satisfecha donde necesitamos planificar la estrategia de tratamiento, cómo secuenciar estas terapias para mejorar el resultado de nuestros pacientes. Volviendo al caso nuevamente, el mismo paciente, pero la respuesta inicial a Risperidone durante unos 9 meses progresó, volviéndose anémica. Sin embargo, esta vez estaba seriamente algo leucopénica y neutropénica. Sin embargo, el conteo de plaquetas se mantuvo estable. Se realizó una biopsia de médula ósea que reveló SMD con displasia multilineal, clase menor de 2%, en comparación con 0% inicialmente. El cromosoma sigue desplegado y el NGS sigue mostrando la misma mutación somática vista anteriormente. En este momento, ¿cómo tratarías a un individuo con MDSU que ha fallado previamente con esa y luspatercept? ¿Optarías por Revlimid y Metilstat, un agente hipometilante, o considerarías un trasplante de médula ósea? Entonces, el ensayo Emerge es otra aprobación reciente basada, en el ensayo positivo de fase 3 en el cual Imetelstat, que es un inhibidor de la telomerasa, un inhibidor enzimático competitivo, la enzima telomerasa tiene una efectividad en promover las células progenitoras mieloides. Cuando se trata de MDF, conduce a una proliferación anormal de células progenitoras mieloides inhibe la apoptosis. Entonces, telometristat es un inhibidor competitivo que ayuda a causar apoptosis de células mieloides deformadas o anormales, lo que lleva a una mejora en la eritropoiesis. Se llevó a cabo un ensayo de fase 3 después de los resultados positivos iniciales del ensayo de fase 3. En pacientes con MDAS de bajo riesgo, no dependientes de la lesión 5Q, dependientes de transfusiones, tuvieron una respuesta previa y luego progresaron o no eran elegibles para la terapia basada en esa. Recuerde, estos pacientes tenían una enfermedad naive a Revlimid y HMA aleatorizados en una proporción de 2:1. El objetivo principal de este ensayo es lograr la independencia de transfusiones a las 8 semanas, y el objetivo secundario es lograr la independencia de transfusiones durante 24 semanas y la mejora en la hemoglobina. Tasa de mejora. Entonces, se cumplió el objetivo principal con una mejora en la independencia de transfusiones de alrededor del 40% o más, en comparación con el 15% con placebo, así como también se cumplió el objetivo secundario con una mejor independencia de transfusiones. Duración, de hasta 51 semanas en comparación con 13 semanas, con un valor P significativo. Los estudios correlativos mostraron que no solo se han mejorado los requisitos de transfusión disminuido, o se ha logrado la independencia, sino que también ciertas mutaciones somáticas que son más prevalentes en MDAs de bajo riesgo, como SL3B1, TAT2, DNB3A y AXL1, todas muestran una disminución en BAV. ¿Cuánto entra en juego? En términos de la capacidad de modificar la enfermedad de esta enfermedad, aún está por determinarse, pero algunos esperan mostrar eso. También disminuye la carga de mutaciones somáticas
Con estos dos nuevos agentes que están aprobados regresan al mercado uno tras otro. Para el manejo de MDS de bajo riesgo y metilstat, así como luspatircept, todavía hay preguntas sin respuesta cuando se trata de MDS de bajo riesgo. El papel de luspatircept frente a ESA en el entorno de primera línea basado en el nivel de EPO. Todos sabemos que a un nivel alto de EPO, luspatircept puede ser una mejor opción. Pero ¿qué pasa con Rinxidraplast MDS de bajo riesgo con EPO menor de 500? ¿Deberíamos optar por esa o deberíamos elegir luspatircept? Y luego la eficacia de imetelstat en individuos que habían recibido luspatircept previamente. Recuerden, en el ensayo IMH, estos pacientes habían recibido EFA previamente. En ese momento, luspatircept no estaba disponible y no se administraba para esa situación. Así que, ¿cómo? Responde su paciente que había recibido luspatircept previamente basado en datos de comandos positivos, aún está por determinarse. ¿Y cuál sería la mejor opción de tratamiento de primera línea para un EPO basal alto? ¿Es luspatircept o imetelstat? Aún por determinar, creo que el ensayo está en curso. Evaluando el imetelstat inicial en estos escenarios. Así que hay un par de resúmenes que presenté en ASH el año pasado. Me gustaría destacar un par de ellos, muy relevantes para nuestra categoría de SMD de bajo riesgo con dependencia de transfusiones. El primero me gustaría decir, el apoyo con ESA de inicio temprano versus tardío para nuestros pacientes anémicos con SMD de bajo riesgo que son independientes de transfusiones. Como sabemos, la etiqueta para ESA, luspatircept, se ha basado en la dependencia de transfusiones. Sin embargo, este ensayo donde el grupo GFM aleatorizó a los pacientes para recibir ESA temprano versus tardío. Como pueden ver aquí, los criterios LUV para pacientes con SMD de bajo riesgo independientes de transfusiones de glóbulos rojos con hemoglobina basal entre 9 y 10, ¿verdad? Y luego observan. Resultado. El objetivo primario fue el tiempo hasta la independencia de transfusiones de glóbulos rojos, y el objetivo secundario fue la mejora de la calidad. Como pueden ver aquí, temprano versus tardío, el EPO mejoró. La duración de la respuesta, sin embargo, no se tradujo en un mejor resultado de supervivencia. Como pueden ver aquí, temprano versus tardío. Más importante aún, intuitivamente piensas que si intervienes temprano con esa, podrías ver una mejor calidad de vida. Medidas, pero no se informó. Como la advertencia es que el paciente fue aleatorizado con 40 en cada brazo. Así que una pequeña proporción de pacientes, lo cual puede ser un factor limitante, pero para mi sorpresa no hubo ninguna mejora en las medidas de calidad de vida con la intervención temprana. De ESA versus tardío entre MDS, los pacientes que son anémicos pueden no ser independientes de transfusiones. Así que, como se resume, como les dije, el siguiente es la combinación de ESA con lutepertracect en pacientes con MDS sin síndrome de anillo habiendo fallado ESA. Y este fue el estudio de fase 1, fase 2 llamado el estudio Kumbola. Así que el esquema del estudio y las características basales son las siguientes. Los criterios de elegibilidad, MDS de bajo riesgo, citoplastos sin anillo. Todos sabemos que los citoplastos con anillo tienden a tener una mejor respuesta al lupatircept, sin delesión ni 5Q, y habiendo fallado esa, luspatircept se combinó con esa. Estos pacientes estaban en el extremo superior con una proporción significativa de pacientes con enfermedad de riesgo intermedio A1 en comparación con la enfermedad de bajo riesgo. Y tenían mayores necesidades de transfusión, como pueden ver aquí, una mayor carga de transfusión. La tasa de respuesta, la respuesta al electrodo, fue de alrededor del 30% o algo así. En este grupo de pacientes con una disminución en las necesidades de transfusión. Las respuestas ya son modestas, pero en términos de ver que estos pacientes tienen altas necesidades de transfusión, es algo que necesita ser explorado más a fondo y se va a explorar en un estudio de fase 2. Después de prepararse un poco para una terapia dirigida para MDS recientemente, hay un evosidenib, un inhibidor de IDH1. Hay pruebas para el manejo de MDS con mutación IDH1. Una cosa a tener en cuenta es que la mutación IDH1 no es tan común en MDS en comparación con AML, alrededor del 3%, en comparación con AML, donde se observa en alrededor del 10 al 15% de los casos. En el MDS con mutación IDH1, los estudios iniciales mostraron que más comúnmente es ya sea neutropenia profunda, así que se realizó este estudio en el cual se llevó a cabo se realizó un estudio de fase 1 de escalación de dosis.
inscribiendo un subconjunto muy pequeño de pacientes debido a la naturaleza de la enfermedad. A pesar de que este estudio es un estudio multicéntrico, sigue siendo solo 16. Se informaron datos de pacientes, una respuesta impresionante, con remisión completa del 44%. Recuerde, con la terapia basada en HMA, ya sea como citotina o de citotina, la tasa de respuesta completa está en el rango del 10 al 15%. Así que se puede ver una mejor tasa de respuesta y estos pacientes fueron tratados, incluyendo aquellos que estaban fallando. Aquellos con terapia HMA fallida y el estudio EDUM fase 2 evaluando el inhibidor IDH-UH1 en MDS fallido HMA o MDS de alto riesgo también mostró una respuesta notable. Con esto la FDA otorgó una designación de avance y la inscripción se expandió, mostrando una mejora persistente en el resultado en un pequeño subconjunto de pacientes, lo que fue una mejora muy significativa considerando que estos pacientes habían tenido una quimioterapia intensiva previa, así como una terapia basada en HMA, mejorando notablemente la supervivencia a cerca de 3 años. Recuerden que los individuos que fallaron con HMA en la era contemporánea, la supervivencia media es de un rango de 6 a 9 meses, lo cual se mejora a cerca de 3 años con esta terapia, así que es una adición muy bienvenida. Para nuestros pacientes con MDS con una alta necesidad no satisfecha, que fallan después de HMA. Sin embargo, solo se observa en el 3% de los pacientes. ¿Podemos usar la terapia basada en HMA para nuestros pacientes con MDS de bajo riesgo? No se puede eliminar la terapia hipometilante para MDS. Se han realizado varios estudios evaluando HMA-HM para MDS de bajo riesgo. Un estudio mostró que si modificas la duración de la terapia para MDS de 7 días a 3 días en términos de la citidina o UH5, días a 3 días en el caso de la citopina, puedes mejorar las respuestas sin causar un aumento en la toxicidad o supresión leve. Eso podría ser un desafío en la población de pacientes ancianos, que es predominante en el grupo de pacientes con MDS, como se puede ver con la mejora en la tasa de respuesta. Entonces, el mensaje aquí es que puedes modificar la duración de la terapia para minimizar la toxicidad sin comprometer la eficacia utilizando una duración modificada de la terapia HMBS. Así que este es el algoritmo en la era actual en términos de secuenciación de la terapia para MDS de bajo riesgo o MDS intermedio con IPS menor o igual a 3.5, basado en la anemia sintomática, trombocitopenia, neutropenia y la estratificación del riesgo. Puedes incorporar o secuenciar la terapia como se muestra aquí y lo que hemos discutido en nuestra presentación de hoy. Así que las recomendaciones o conclusiones de hoy son MDS de bajo riesgo, ESA para anemia sintomática, síndrome no EPO menos de 500 sigue siendo relevante, luspatercept especialmente para citoblastos en anillo o no en anillo con niveles altos de EPO es una opción y Mitrilstat es una nueva adición. Recuerde que imitrilstat puede causar neutropenia y trombocitopenia en 2/3 de los pacientes. Sin embargo, es bueno saber que con la continuación de la terapia UH, la citopenia D mejora con el tiempo, como se ha demostrado en el ensayo IMERS. Revlimid sigue siendo el mejor medicamento cuando se trata de manejar la lesión 5Q desde el principio, en lugar de utilizar ESA o luspatercept. También se ha demostrado que funciona para la no de lesión 5Q, pero las tasas de respuesta son más bajas. Pero es una opción antes, si desea evitar la terapia basada en HMA durante el mayor tiempo posible. Y una dosis baja de HMA o un inhibidor de IDH1 es una opción para los pacientes con esta mutación IDH y partes en las que siempre se fomenta el ensayo clínico. Con esto, me gustaría agradecerles por escuchar. Gracias. Gracias por una excelente presentación, doctor Badar. Hemos recibido varias preguntas y voy a leerlas en el orden en que las hemos recibido y he consolidado varias preguntas o comentarios idénticos. Así que comencemos con algunas preguntas sobre la historia natural en realidad. Entonces, ¿qué porcentaje de pacientes con SMD en su paciente de bajo riesgo de MDA, cuando diagnostica, son dependientes de transfusiones? ¿Y cómo evolucionan si no son inicialmente dependientes de transfusiones?
¿Qué porcentaje es dependiente de transfusiones a 1 año, 2 años o 3 años después del diagnóstico? Sí, entonces predominantemente en el momento de la presentación, estos pacientes tienen una enfermedad de loto en comparación con la enfermedad más grave, ¿correcto? Y predominantemente estos pacientes son anémicos. Puedo ver un aproximado de alrededor del 10 al 15%, quizás un 10% o algo así puede que no sea lo suficientemente sintomático como para intervenir y puede ser observado por un tiempo, pero la mayoría de los de bajo riesgo diría que entre el 70 y el 80% son dependientes transitorios o tienen anemia sintomática donde sientes la necesidad de intervenir y comenzar la terapia. Y en términos del 10% de los pacientes que tienen una enfermedad de bajo riesgo basada en sus aberraciones cromosómicas moleculares que definitivamente predicen cuánto tiempo tomaría para que se vuelvan sintomáticos o progresen hasta el punto donde necesitas hacer una intervención. Pero diría que variará según el perfil molecular y la liberación cromosómica. Diría que dentro del rango de 1 a 3 años. Bien, entonces la pregunta es el porcentaje de pacientes que reciben LUSPA versus ESA en pacientes RS negativos en su práctica. ¿Qué usa predominantemente? ¿Siempre LUSPA o comienza con ESA? ¿Cuál es su práctica actual, señor? Sí, creo que si el nivel de EPO no es alto y en MDS de bajo riesgo RS negativo, optaré por esa y pospondré el uso de Lispercept inicialmente. Y usaremos Lispatercept si no logramos una respuesta o hay intolerancia a esa. Perfecto. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿sabe por qué en la mayoría de los estudios de MDS de bajo riesgo se inscriben más pacientes RS positivos que RS negativos? Porque en general decimos que RS negativo es aproximadamente 2/3 y 1/3 es RS positivo. Por el contrario, la mayoría de los estudios, como mencionó el estudio Coman, el estudio IMERG, inscribieron casi del 60 al 70% RS positivo. ¿Es un intento deliberado en un ensayo clínico o fue así como se derivaron los pacientes? Es difícil comentar sobre eso. Pero ya ve, considerando los marcadores sustitutos de anillos de blastos de cedro SF3B1, ¿verdad? Y puede estar más enriquecido en la enfermedad de Loto. Si no ves un citroblasto en anillo, puedes ver un perfil de mutación somática de mayor riesgo. Estos pacientes pueden no ser elegibles, así que considerando que debe haber algún sesgo en ello, pero o el bajo riesgo puede estar más enriquecido en una mutación somática favorable. Esa es la mutación 3B1. Esa podría ser la razón. Ya ve, y los blastos de cedro en anillo son predominantemente más comunes para tener anemia sintomática o si dependencia transitoria en comparación con los no sindroblastos en anillo. Así que eso podría ser ciertos factores médicos que han entrado en juego. Sí, entendido. Sí. Así que hay una pregunta. Nuevamente, esta es una opinión personal de la persona que hace la pregunta. La impresión es lusa. LUSPA funciona mejor en pacientes RS positivos y con baja carga de transfusión. Entonces, para pacientes con alta carga de transfusión, ¿cuál es tu experiencia usando la terapia de primera línea LUSPA versus esa? Es difícil diferenciar entre los dos. Si el individuo tiene altas necesidades de confianza, responden a BSA o LISPA. No he visto una diferencia en el resultado entre los dos. Si ves el ensayo de imagen, alrededor del 40% de los pacientes tenían altas necesidades de transfusión y cuando comparas Lispercept o ESA, las respuestas fueron mejores. Así que creo que para individuos con altas necesidades de transfusión, creo que veremos cómo va el ensayo donde están evaluando la estrategia inicial. Para altas necesidades de tesorería, un stat metal puede ser una mejor opción. Solo el tiempo lo dirá basándose en la lectura de estos ensayos que están en curso. Pero en términos de difusión entre los dos, no he visto ninguna diferencia cuando se trata de Lispater versus. La siguiente pregunta es sobre el tiempo de respuesta. Tiempo para la independencia de transfusión. ¿Cuál es tu experiencia usando LUSPA versus esa? Sí, con Lispercept creo que la transición depende de factores como
la carga de transición, el grado de anemia en la categoría de riesgo, pero creo que al menos toma alrededor de, diría que alrededor de 6 a 8 semanas para ver una respuesta. Pasemos al siguiente objetivo. Sabes que mencionaste sobre el inhibidor de telomerasa, Imetelstat. La pregunta es sobre el efecto secundario consolidado de Merck de MIMT o Imetelstat. ¿Cómo manejar? Es difícil manejar la paranocitopenia después de Amstel-State en mi práctica clínica fuera del ensayo y usualmente puedes retrasar la terapia por un par de semanas, como se da cada 4 semanas más o menos, y luego si la trombocitopenia es severa, puedes retrasar la terapia, esperar a que los conteos se recuperen antes de iniciar la terapia. Pero si está requiriendo retrasos en ciclos subsecuentes, podrías considerar reducir la dosis en un 25% o para manejar el efecto secundario. Esa sería otra forma de manejarlo. Como se vio en el ensayo, las citopenias, neutropenia, citopenia, se observaron en casi el 70% de los pacientes para todos los grados, pero tienden a mejorar con el tiempo. Entonces, si persistes en la terapia modificando la dosis y dando un intervalo más largo, podrías ser capaz de pasar por esa fase, donde las citopenias son más predominantes. Pasemos a la tasa de fracaso. Hay varias preguntas. ¿Qué porcentaje de pacientes en tu práctica, una vez que comienzan con LUSPA, fracasan? Sabes, se logra la independencia de transfiguración a las 8 semanas o la independencia de transpigen a las 12 semanas, pero para un año, ¿qué porcentaje de pacientes fallará con ese medicamento en particular? LUSPA versus SHED versus Telestadoin. Así que no hay un estándar. Algunas son indicaciones de primera línea, otras son indicaciones de segunda línea. Sí, como puedes ver en los datos de seguimiento del ensayo COMMAND, la respuesta de independencia de tránsito a un año fue de alrededor del 44% y de 1.5 alrededor del 30% o así, en comparación con esa alrededor de 20-19 o así. Así que creo que no hay mucha diferencia en lo que veo en la práctica clínica, donde el anillo de citroblastos tiende a tener una mejor respuesta con bajas necesidades de transfusión. Diría que es más o menos replicado en términos de estadísticas de IMETAL. Recientemente ha alcanzado cada nivel, muy recientemente, el año pasado por algún tiempo, así que no hemos llegado tan lejos en términos de resultados en el mundo real. Lo que podemos ver cuando están perdiendo respuesta. Pero sí, así que las próximas. Preguntas sobre el nuevo agente L-Recept, otro atrapador de la superfamilia de ligandos GGF-beta. ¿Cuál es la diferencia entre Retracep y Luspatercept en términos de MOA o posiblemente eficacia clínica basada en datos iniciales de L, intersección RA? Sí, datos iniciales. He revisado brevemente, no he entrado en gran detalle sobre estos datos, pero parece tener menos efectos secundarios y tiende a funcionar mejor en individuos con una alta carga transfusional en comparación con Perturcept. Pero es una comparación entre ensayos, no se ha comparado directamente. Así que un mayor número de pacientes, un seguimiento más prolongado y un estudio aleatorizado definitivamente lo dirían. Bueno, no veo que alguien compararía este perturbe con este agente. Siempre será una comparación entre ensayos, cómo funcionan las cosas, pero parece ser mejor tolerado y tener una mejor eficacia en individuos con altas necesidades de transfusión, alta carga de transmisión. Bien, perfecto. Así que, para el próximo ensayo clínico con todos estos nuevos agentes, ¿cuál es el mejor ensayo clínico que recomendarías? Sabes que has hecho muchas clínicas, has participado, has liderado muchos ensayos clínicos. ¿Qué? ¿Cuál es el mejor próximo ensayo clínico, basado en la disponibilidad de la nueva era y ELDRI y todo lo demás? ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué quieres estudiar? Sí, creo que el escenario ideal, ahora que tenemos estos dos medicamentos más nuevos para probar,
sería, como mencioné antes, aleatorizar aún más a los pacientes basándonos en las necesidades bajas de transfusión y las necesidades altas de transfusión, así como el nivel de EPO, y luego utilizar más adelante imetelstat para aquellos con altas necesidades de transfusión o alto ESA y compararlos con luspatercept. Creo que eso sería avanzar directamente y apuntar a individuos con altas necesidades de clasificación y alto EPO comparándolos con luspatercept. Creo que eso sería muy interesante, pero definitivamente para esa comparación, sí, lo mejor sería diseñar un ensayo con la mejor elección del médico versus imetelstat en individuos con altas necesidades de transfusión y alto nivel de EPO. Así que creo que eso sería realmente beneficioso en términos de apuntar a ese subgrupo particular que no parece responder bien a las terapias disponibles. Solo una pregunta más que surgió, sobre esto es modificar el potencial. Una pregunta es, si hay datos sobre el gen, esto es reducción temprana, de la carga genética, en pacientes con SMD de bajo riesgo con luspatercept. ¿Está al tanto de algún dato, algún potencial de modificación de la enfermedad de este medicamento? Creo que hubo un resumen presentado, creo que en el ECHA del año pasado, en el cual observamos la carga alélica de mutaciones somáticas. No estoy no estoy, no está no está en mi mente ahora mismo. Así que he estado revisando los datos, pero creo que las habilidades de modificación de la enfermedad las vemos todos. En general, en malignidades leves y demás, donde vemos alguna señal, pero realmente la carga alélica impacta en cómo se comportan estos pacientes en términos de progresión y supervivencia. La supervivencia general aún está por aprenderse y necesitamos un tamaño de muestra más grande para determinar eso. Pero no estoy al tanto de si luspatercept ha demostrado tener alguna capacidad de modificación de la enfermedad. Hay algunos estudios correlativos del ensayo inicial MEDLES donde se muestra que también mejora la linfopenia así como la trombocitopenia. Hay una carta que fue publicada en Blood hace unos años que analiza que Lispatar tiene algún impacto en otras líneas celulares, pero no estoy al tanto de si la carga alélica ha cambiado. Definitivamente hemos visto eso con Imetelstat. Adelante. Estoy diciendo que la carga alélica disminuye entre las mutaciones más comunes. El ensayo de imagen mencionó que la carga de mutación DNB3 y tatuaje disminuiría entre aquellos que respondieron. Importa en un MDS de bajo riesgo basado en la impresión de que la mayoría de los pacientes de bajo riesgo no. La mayoría no muere por el MDS, mueren por comorbilidad. ¿Importa si reducimos la carga? Sí, esa es una observación válida. Como sabes, en la edad media para el MDS es alrededor de 77 años. Y si tienen un MDS de bajo riesgo y el tiempo para la progresión a leucemia es menos del 10% o así, y su supervivencia media está en el rango de 8 a 10 años, entonces tienes que actuar en consecuencia, ¿correcto? Así que ese es el punto principal donde veo que en la práctica de la empresa el paciente se mueve de una terapia a otra o a una terapia basada en HMA, que es el último recurso, más rápido esperado. Creo que tienes que actuar un día a la vez y tratar de secuenciar estrategias moviéndote según el ritmo de la enfermedad y las comorbilidades y en general una terapia más individualizada y haciendo un enfoque particular en la calidad de vida. Una pregunta más es sobre ¿cuál es la razón por la que algunos pacientes en el grupo placebo logran independencia de transfusiones en el ensayo con Luspain, Medulins y el estudio IMR también? Pequeño, ¿permanece? Sí, así que sí, no creo que sea muy interesante cómo estos pacientes logran una independencia de transfusiones. Yo sí no puedo comentar sobre eso. No puedo usar mi lógica aquí. Así que, doctor Brother, esta es la última pregunta.
¿Sabes que muchos de nuestros 50.000 isquémicos en la lista de distribución de correos electrónicos tenemos tantos de los países en desarrollo y todavía luchan con muchos de estos medicamentos debido al estado económico? Así que esta pregunta es de Tailandia. Hola, querido doctor Bade. Gracias por la presentación comprensiva de un problema muy actual sobre el tratamiento de MDS de bajo riesgo en un país de bajos ingresos donde el USPA no está disponible. ¿Hay algún dato no publicado sobre la efectividad de algún otro medicamento? Sí, creo que no escuché este comentario y tiene enfermedades mieloides o cáncer en general. Se vuelve más desafiante en países con recursos limitados donde todos estos agentes novedosos pueden no ser asequibles para los pacientes o pueden no estar disponibles para estos pacientes. Creo que en esos escenarios es muy difícil. Esa es el régimen al que recurrir. A veces he visto que si alguien no responde a una forma de esa como Procreate, puedes cambiar a Errorness o Reticret. ¿Puedes lograr alguna respuesta cambiando las terapias? Eso podría ser una opción. Y si no, puedes intentar una terapia basada en HMA de baja dosis, que se ha demostrado que funciona si no logras una respuesta con esa, y así sucesivamente. Pero creo que es un desafío cómo manejar estas condiciones en países con recursos ilimitados. Doctor Bader, muchas gracias por su tiempo y gracias a todos los asistentes en línea. Los números son casi los mismos que cuando comenzamos el seminario web. Aquellos que no puedan asistir al seminario web en vivo, esta sesión grabada que incluye diapositivas estará disponible en línea en las próximas 24 a 48 horas. Nuevamente, muchas gracias por ayudar con la misión de ISH. Nuevamente, ISSH es un grupo de interés científico dedicado a la promoción de todos los aspectos relacionados con la hematología clínica, incluyendo la investigación translacional y clínica, la educación y la difusión del conocimiento. Nuevamente, gracias a todos y en particular al Dr. Brother. Nuevamente, muchas gracias. El placer es mío. Muchas gracias, doctor Swani. Fue maravilloso ser parte de este seminario web. Gracias.